¿Es una broma? La voz, aguda y cargada de la arrogante confianza propia de la juventud, atravesó el tranquilo aire matutino del campo de tiro. El sargento Evans, con su impecable uniforme de la infantería de marina, parecía fuera de lugar entre los tiradores civiles, y señaló con un gesto desdeñoso el rifle que descansaba en el banco. ¿En serio? ¿Qué es eso? Bernard Dix, de 87 años, no se giró. Sus manos, nudosas por la edad, pero firmes como el granito, estaban ocupadas cargando una bala en su rifle. Podía sentir las miradas de los jóvenes marines tras él, podía oír sus risitas contenidas. Su mirada permanecía fija en los blancos de papel que brillaban bajo el calor a 1000 metros de distancia. Había visto blancos como este toda su vida. Algunos eran de papel, otros de acero y otros de hombres. El principio siempre era el mismo. Otro marinero, más joven que Evans, intervino: «Mire esa cinta, sargento. ¿Eso lo mantiene unido?». Se refería a la llamativa tira de cinta industrial naranja que rodeaba toscamente la empuñadura de madera del rifle. Era un detalle feo y chocante en un arma por lo demás clásica. El rifle en sí era una reliquia, una antigüedad de cerrojo cuyo acero pavonado se había desgastado hasta adquirir una suave pátina gris, y cuya culata mostraba los innumerables golpes y arañazos de una vida larga y difícil. Parecía menos un instrumento de precisión y más un artefacto olvidado de un ático polvoriento. Evans se acercó, planteándose junto al banco de Bernard, abriéndose paso entre él. Intentaba proyectar autoridad para intimidar. «Voy a necesitar ver tu tarjeta de tiro y la certificación de tu arma, veterano. No podemos tener un equipo inseguro en un campo de tiro afiliado a la Marina. Esa cosa parece que se va a desmoronar si estornudas demasiado». Bernard terminó sus preparativos. El clic del cerrojo al cerrarse sonó anormalmente fuerte en el silencio creciente. Solo entonces giró lentamente la cabeza, sus ojos azul pálido claros y perspicaces, encontrándose con los sargentos. No habló. Simplemente sostuvo la mirada del joven. No había ira en sus ojos, ni miedo, solo una profunda y cansada paciencia, la que una montaña podría mostrar ante una nube pasajera. El enfrentamiento había comenzado minutos antes, un leve murmullo de condescendencia que ahora florecía en un espectáculo en toda regla. Bernard había llegado, como siempre, el primer martes del mes. Conducía su camioneta de 20 años, estacionada en su lugar habitual, y llevaba su rifle en un sencillo estuche de lona, cuyo contenido solo conocían él y el oficial de tiro Dave, quien lo había registrado con un gesto familiar. Se instaló al final de la línea de 1000 millas, lejos de los demás, buscando la tranquila soledad que prefería para practicar. Entonces llegaron los marines, un escuadrón de ellos, quizás 8 en total, liderados por el sargento Evans. Formaban parte de un programa de adoctrinamiento de francotiradores exploradores para usar las instalaciones de largo alcance. Eran ruidosos, fanfarrones y llenos de la energía invencible de los jóvenes entrenados para la guerra. Vieron a Bernard, una figura encorvada con manos temblorosas y un rifle destartalado, y lo consideraron una molestia, un fósil que estorbaba en su campo de entrenamiento. Los comentarios iniciales fueron solo susurros. Bromeaban mientras montaban sus propios rifles modernos de alta tecnología. Su equipo era completamente distinto al de Bernard, elegante chasis negro, miras gigantescas con torretas complejas, bípodes de fibra de carbono. Sus rifles parecían armas del futuro. Los Bernard parecían un pedazo de historia. Para ellos, eran una chatarra. «Oye, abuelo, ¿seguro que estás en el campo de tiro correcto?». Uno de ellos gritó: «El museo ha vuelto a la ciudad». Bernard los ignoró, concentrado por completo en el ritual de la preparación. Extendió una alfombra de tiro de cuero desgastada,
Colocó su rifle sobre su sencillo bípode y sacó un cartucho cargado a mano de una pequeña caja de madera. Cada movimiento era deliberado, económico, perfeccionado por décadas de repetición, pero su silencio solo parecía incitarlos. El sargento Evans, como el marine de mayor rango presente, sintió la necesidad de afirmar su dominio. Veía al anciano y su rifle destartalado como una representación de todo lo que el cuerpo de marines moderno no era. Viejo, lento y obsoleto. Decidió convertirlo en un ejemplo. «Hablo en serio, papá», dijo Evan, alzando la voz, atrayendo la atención de otros tiradores en la fila. La gente empezó a bajar sus rifles, girándose para observar el drama que se desarrollaba. «Soy el oficial de seguridad interino del campo de tiro de mi unidad y esa arma es peligrosa. Quiero inspeccionarla». Bernard seguía sin responder. En cambio, metió la mano en el bolsillo de su camisa de franela y sacó una cartera de cuero desgastada. Lenta y deliberadamente, extrajo una tarjeta plastificada y la colocó en el banco junto a él. Era su certificado de campo de tiro, perfectamente válido. Evans la miró y luego sonrió con desprecio. «Esto está caducado». «Mira la fecha», dijo Bernard con voz ronca pero tranquila. Evans cogió la tarjeta. Entrecerró los ojos. La tarjeta no tenía fecha de caducidad. En el espacio donde debería estar la fecha, estaba escrita la palabra, permanente. Debajo, la firma, descolorida pero legible, de un comandante de base de hacía 30 años. Esto solo irritó aún más a Evans. Era otra señal de que el anciano era una excepción. Una reliquia que vivía según reglas olvidadas. «Ya no hacemos las cosas así», espetó Evan, arrojando la tarjeta al banco. «Las reglas cambian. Tenemos estándares». «Ahora, déjame ver el rifle», extendió la mano para cogerlo. Antes de que sus dedos pudieran tocar la madera, la mano de Bernard, sorprendentemente rápida, cubrió el receptor. «No toques mi rifle», dijo. Las palabras fueron quedas, pero tenían un peso innegable, un núcleo de acero frío bajo su frágil exterior. Por primera vez, Evans dudó. Vio algo en los ojos del anciano que lo hizo reflexionar. Un destello de fuego inesperado. Pero con sus hombres observándolo, no pudo ceder. Tuvo que reafirmar su autoridad. ¿Se niega a cooperar con un oficial de seguridad del campo de tiro, señor? Su tono era excesivamente formal. Una amenaza camuflada en un procedimiento, puedo hacer que lo saquen de estas instalaciones. Puedo confiscar esa arma. La multitud de espectadores crecía. Los tiradores, que antes estaban concentrados en sus propios objetivos, ahora estaban de pie, observando el enfrentamiento. Vieron a un joven marine agresivo intimidando a un anciano. Había una gran compasión en el ambiente, pero nadie quería intervenir con un grupo de marines en activo. El foco de las burlas volvía una y otra vez al rifle, en concreto a la fea cinta naranja. Uno de los marines más jóvenes, intentando congraciarse con su sargento, volvió a señalar. «¿En serio, señor? ¿Qué pasa con la cinta? ¿Se le acabó el pegamento y el chicle?» Al comprender las palabras del marine, el mundo que rodeaba a Bernard pareció deformarse momentáneamente. La brillante y clara luz del sol del campo de tiro se atenuó. El olor a pólvora y polvo caliente fue reemplazado por el aroma a tierra helada y pino. La risa burlona de los jóvenes marines se desvaneció en el agudo y tenue silbido de un viento ártico. Ya no estaba en Carolina del Norte. Estaba en una colina helada en Corea. La nieve teñía de gris y rojo. Era diciembre de 1950, el embalse elegido. Vio sus propias manos, no las manos arrugadas y manchadas de hígado de un anciano, sino las manos congeladas y ensangrentadas de un cabo de 24 años. En ellas sostenía su rifle.
La culata estaba destrozada, partida en dos por la bala de un francotirador que le había rozado la cabeza por una fracción de pulgada. El arma estaba inservible. Su pelotón estaba aislado, rodeado, y él era su mejor tirador. Vio el rostro del chico a su lado. Un piloto derribado horas antes, temblando incontrolablemente en la temperatura bajo cero. El piloto le acercó una pequeña bolsa de lona. Tómala. El chico tenía los labios azules. Kit de supervivencia. Quizás haya algo ahí dentro que puedas usar. Bernard lo había abierto. Dentro, entre anzuelos y una pequeña brújula, había un rollo de cinta naranja brillante, cinta de señales de emergencia. Era endeble, diseñada para la visibilidad, no para reparaciones, pero era todo lo que tenía. Con los dedos entumecidos, había reconstruido la culata astillada, envolviendo la cinta naranja una y otra vez alrededor de la fractura, tirando de ella tan fuerte como sus débiles fuerzas se lo permitían. Fue una reparación desesperada y desagradable. Pero cuando terminó, el rifle volvió a estar completo. Apenas, el recuerdo se desvaneció tan rápido como llegó, un destello de un pasado que era más real para él que el presente. Parpadeó, el sol brillante regresó. Podía sentir la textura de la cinta naranja bajo su pulgar, un vínculo físico con ese infierno helado. Era una cicatriz que nunca había permitido que se arreglara bien. Era un recordatorio. Al otro lado del campo de tiro, en la pequeña oficina con fachada de cristal, Dave, el jefe de campo civil, observaba la escena a través de sus binoculares. Él mismo era un sargento mayor retirado y conocía la mirada arrogante de un suboficial que se dejaba llevar por la fuerza. También conocía a Bernard Dix. El anciano llevaba disparando en ese campo de tiro más tiempo que Dave. Era tranquilo, respetuoso y mejor tirador con ese viejo rifle que cualquiera de los jóvenes francotiradores arrogantes que se acercaban. Dave tenía una regla, nunca interferir con el entrenamiento militar. Pero esto no era entrenamiento. Esto era acoso. Vio al sargento Evans inclinarse, con la voz ronca y amenazante. Vio a los jóvenes marines dando vueltas como hienas, alimentándose de la agresividad de su líder. Vio a Bernard mantenerse firme con una dignidad silenciosa que solo pareció enfurecer aún más al sargento. «Esta es tu última oportunidad, anciano», dijo Evan, en voz tan alta que todos lo oyeron. «Entrega el rifle o haré que la policía militar baje tan rápido que te marearás. Pasarás la tarde en una celda explicando por qué obstruyes al personal militar». Esa fue la frase de Dave. Esa fue la gota que colmó el vaso. Intimidar a un anciano era una cosa. Amenazar a un hombre como Bernard Dix con policías militares era algo completamente distinto. Era una profunda violación de un código no escrito. Dave se apartó de la ventana y cogió el teléfono rojo de su escritorio. La línea directa al centro de mando de la base. Sabía que era un riesgo. Si se equivocaba, podría perder su trabajo por dar la alarma e interrumpir un programa de entrenamiento. Pero un instinto profundo le decía que no se equivocaba. Marcó una extensión de 4 dígitos. Contestaron al primer timbre. El sargento mayor Reyes hablaba. Su voz era áspera, impaciente. «Sargento mayor, soy Dave Miss, de la instalación civil de largo alcance», dijo Dave en voz baja y firme. «¿Qué ocurre, Miss?» «Estamos ocupados». «Disculpe la molestia, sargento mayor. Tenemos un problema aquí. Se trata de algunos de tus francotiradores exploradores». Un sargento Evans. Se oyó un suspiro al otro lado de la línea. ¿Qué ha hecho Evans ahora? Está enfrentándose a uno de mis civiles. La cosa se está poniendo muy tensa. Amenaza con confiscarle el arma y arrestarlo. De acuerdo, dijo el sargento mayor, con la voz aún cargada de fastidio.
¿Cómo se llama el civil? Haré que alguien de la oficina del preboste militar se ponga en contacto. Dave respiró hondo. Se llama Bernard X. Silencio. Durante 10 segundos, el único sonido en la línea fue estática. Dave esperó. Cuando el sargento mayor Reyes volvió a hablar, su voz era completamente diferente. La impaciencia había desaparecido, reemplazada por un tono de incredulidad y profunda urgencia. Repite ese nombre, Mix. Bernard X, sargento mayor. ¿Es su rifle? ¿Tiene cinta naranja en la culata? Dave abrió mucho los ojos. Sí, señor. Así es. Mantengan a todos allí, ordenó Reyes, con la voz ahora como un trueno. No, repito. No dejen que el sargento Evans toque a ese hombre ni ese rifle. Voy en camino. El comandante de la base va en camino. Dios ayude a ese joven sargento. La línea se cortó. Dave colgó el teléfono con el corazón latiéndole con fuerza. No conocía toda la historia, pero una cosa sí estaba segura. El sargento Evans acababa de pelearse con un fantasma. Dentro del centro de operaciones del comando de la base en Camp Leune, el sargento mayor Adrien Reyes se quedó paralizado, con el teléfono aún pegado a la oreja. Lentamente lo colocó de nuevo en su lugar como si fuera de cristal. La ruidosa y bulliciosa sala a su alrededor pareció desvanecerse en un rugido sordo. ¿Quién era el que hablaba por teléfono, sargento mayor?, preguntó un joven capitán desde una consola cercana. Sin levantar la vista de la pantalla, Reyes no respondió de inmediato, se acercó a una gran placa de madera pulida en la pared, una placa con los nombres de las figuras más distinguidas de la base. Su dedo trasero recorrió la lista, pasando por los nombres de generales y condecorados con la medalla de honor, hasta detenerse en un nombre inscrito en una pequeña placa de latón. Sargento de Artillería Bernard del Fantasma X. Capitán, dijo Reyes en voz baja y grave. Llame al coronel ahora, señor. El coronel Tyson está en contacto con el comandante de división. No me importa si está en contacto con el propio comandante. Reyes espetó, volviéndose para encarar al joven oficial. La intensidad en la mirada del sargento mayor hizo estremecer al capitán. Dígale que tenemos un código índigo. Dígale que es Bernard X. ¿Un código índigo? El capitán tartamudeó. Nunca había oído el término. No estaba en ningún manual oficial. Es un código que acabamos de inventar, dijo Reyes, ya moviéndose hacia la puerta, dando órdenes a cualquiera que hiciera contacto visual. Consígame 3 alfas del servicio de escolta de vehículos y consígame al historiador de la base al teléfono. Quiero la cita completa del artillero X lista para ser leída. Usted, señaló a un cabo primero, localice al pelotón de francotiradores exploradores del sargento Evans. Averigüe todo lo que pueda sobre él y téngalo en mi escritorio hace 5 minutos. El capitán, comprendiendo ahora la gravedad de la situación, ya estaba al teléfono para ayudar al coronel. La sala, antes un centro de actividad rutinaria, era ahora un torbellino de caos controlado, todo girando en torno a un nombre que para la mayoría era solo una nota al pie en un libro de historia. Sargento mayor, ¿qué pasa?, preguntó el capitán, corriendo para seguirlo. ¿Quién es Gani X? Reyes se detuvo en la puerta y miró al capitán con una profunda, casi dolida reverencia en el rostro. Hijo, el sargento de artillería X es la razón por la que tenemos un programa de francotiradores exploradores. Es el hombre que recibió 10 balas y un trozo de metralla que había elegido, y luego procedió a defender una línea de Rieline él solo durante 12 horas, salvando a los restos de 2 compañías de ser invadidos. Lo hizo con un rifle cuya culata rota estaba sujeta con cinta adhesiva de un kit de supervivencia para pilotos. No es solo una leyenda, es la historia del cuerpo de marines,
caminando sobre dos pies. Y uno de nuestros sargentos está ahí afuera ahora mismo intentando quitarle el rifle. De vuelta en el campo de tiro, la paciencia del sargento Evans finalmente se había evaporado. El desafío silencioso del anciano, las miradas fijas de los espectadores y las risitas de sus propios hombres, que ahora parecían contener un dejo de incertidumbre, lo habían llevado al límite. Iba a terminar con esto. Muy bien, se acabó, declaró, inflando el pecho. Está oficialmente detenido por crear disturbios públicos y desobedecer una orden directa de un miembro del servicio uniformado en propiedad federal. Confisco esta arma como prueba. Intentó agarrar el rifle por segunda vez, con más determinación. Esta vez, Bernard no lo detuvo con la mano. Simplemente dio un pequeño paso atrás, apartando el rifle de su alcance y acunándolo en sus brazos. No fue un movimiento agresivo, pero fue definitivo. La línea estaba trazada. Estás cometiendo un gran error, viejo, gruñó Evans, con la cara enrojecida. Estaba furioso, avergonzado. Se quitó la radio del chaleco. Llamaré a la policía militar. Te esposarán en 5 minutos. Se llevó la radio a la boca. Despachante, soy el sargento Evans. No terminó la frase. Un sonido lo hizo detenerse. Un sonido que no pertenecía a un campo de tiro remoto. Era el crujido de varios neumáticos sobre el camino de grava, moviéndose rápido. 3 impecables todoterrenos negros, de los que usan los altos oficiales, aparecieron a la vista, levantando una nube de polvo. No estacionaron en la zona designada. Se acercaron al límite de la línea de fuego, flanqueando el enfrentamiento, y se detuvieron en una parada perfectamente sincronizada. El campo de tiro quedó en completo silencio. El único sonido era el clic de las puertas de los coches al abrirse. Del primer vehículo descendió un hombre cuya presencia dejó atónita a la atmósfera. Era coronel, con su uniforme tan perfectamente planchado que parecía de acero. En el cuello lucían las águilas plateadas de su rango, y en el pecho una formidable colección de condecoraciones, un silencioso testimonio de una carrera dedicada al peligro. Le seguía el sargento mayor Reyes, cuyo rostro severo parecía tallado en granito. De los otros vehículos salieron 4 marines más, todos suboficiales de alto rango, con rostros sombríos y decididos. El sargento Evans se quedó paralizado, con la radio aún a medio camino de su rostro, con la mandíbula aflojada. Era una delegación de mando de una magnitud que nunca había visto fuera de un desfile formal. Instintivamente, se puso firme, con la mente acelerada, intentando averiguar qué había hecho para justificar la visita del comandante de la base en persona. La mirada del coronel, fría como astillas de pedernal, recorrió la escena. Se fijó en la multitud boquiabierta, los jóvenes marines de aspecto nervioso y el sargento Evans, que ahora parecía un niño pillado con las manos en la masa. Entonces, sus ojos se encontraron con Bernard Hicks, y el universo entero dio un vuelco. La expresión severa del coronel se desvaneció, reemplazada por una de profundo y absoluto respeto. Avanzó con paso firme, sus zapatos lustrados crujiendo sobre la grava, con paso rápido y seguro. Pasó junto al erguido sargento Evans como si fuera un fantasma, con toda la atención puesta en el anciano que sostenía el rifle destartalado. Se detuvo a 1 metro de Bernard, respiró hondo, enderezó la espalda y ejecutó el saludo más brusco e impecable de su carrera. Su mano cortó el aire, su brazo se trabó en un ángulo perfecto, su mirada fija en los ojos de Bernard. Sargento de artillería Hicks. La voz del coronel resonó en el silencio. Coronel Tyson, comandante de la base, es un gran honor volver a verlo, señor. Detrás de él, el sargento mayor Reyes y los demás marines de alto rango se pusieron firmes y saludaron. Sus movimientos eran un gesto único y distintivo.
El sonido de sus tacones al chocar contra la grava era como un disparo de fusil. Bernard, que había permanecido inmóvil durante todas las burlas y amenazas, bajó lentamente el fusil y levantó su mano arrugada en un saludo de respuesta, ligeramente tembloroso pero perfectamente correcto. La voz del coronel Bernard era áspera y silenciosa. Me alegra ver que mantiene el orden. El sargento Evans sintió que se le helaba la sangre. Su mente luchaba por procesar lo que veía. Coronel, señor, sargento de artillero. Las palabras resonaban en su cabeza, sin sentido. Este anciano frágil y testarudo era sargento de artillero. Y el comandante de la base lo estaba saludando. El coronel Tyson dejó de saludar y se giró, su mirada finalmente se posó en el sargento Evans. La calidez había desaparecido, reemplazada por una furia glacial que lo hizo sentir fatal. Sargento, dijo el coronel con una voz peligrosamente baja. ¿Qué estaba haciendo? Exactamente. Evans abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. Estaba paralizado, su arrogancia y confianza se desvanecieron en un instante, dejando solo un pánico puro y aterrorizado. El sargento mayor Reyes dio un paso al frente, sosteniendo una tableta. Señor, le dijo al coronel, aunque sus ojos se clavaban en Evans. Creo que el sargento y sus hombres podrían beneficiarse de una breve lección de historia. El coronel asintió. Prosiga, sargento mayor. Reyes se aclaró la garganta y, con una voz alta y clara que llegó a todos los rincones del campo de tiro, comenzó a leer. Sargento de Artillería Bernard Dix, Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, retirado. Alistado en 1948. Sirvió 2 misiones de combate en la Guerra de Corea con la Primera División de Marines. En la batalla del embalse elegido, el entonces Cabo X recibió la Cruz de la Marina por su extraordinario heroísmo. Su mención dice en parte, con la posición de su unidad invadida, su líder de pelotón muerto y su propia arma parcialmente inutilizada. El Cabo X se negó a retroceder durante 12 horas consecutivas bajo fuego enemigo intenso y continuo en condiciones de temperaturas bajo cero. Él solo mantuvo el flanco occidental de la cresta, repeliendo múltiples asaltos enemigos y causando más de 50 bajas, lo que permitió que el resto de su compañía se retirara y se reorganizara. Sus acciones fueron directamente responsables de salvar la vida de al menos 38 marines. Una exclamación colectiva recorrió la multitud de espectadores. Los teléfonos grababan abiertamente. Los jóvenes marines detrás de Evans se miraron, sus rostros pálidos por el horror creciente. El sargento mayor no había terminado. Danny X sirvió 3 misiones de combate en Vietnam, obteniendo 2 estrellas de plata y 3 corazones púrpura. Además de la que recibió en Corea, sirvió como instructor jefe en la unidad de entrenamiento de puntería de la isla de París durante 20 años, donde desarrolló personalmente el núcleo. Doctrinas de tiro de precisión a larga distancia que siguen siendo la base de nuestro programa de francotiradores exploradores. Entrenó personalmente a 3 condecorados con la Medalla de Honor, 7 con la Cruz de la Marina y miles de infantes de Marina de los Estados Unidos. Se retiró en 1985 tras 37 años de servicio. Es, sin exagerar, una leyenda viviente de nuestra esencia. Reyes bajó la tableta y un pesado silencio invadió el campo de tiro, roto solo por el susurro del viento. Todas las miradas estaban fijas en Bernard, quien no miraba al coronel ni al humilde sargento, sino a su viejo rifle, con la mano apoyada suavemente sobre la cinta naranja. El coronel Tyson dio un paso lento hacia el sargento Evans, quien temblaba visiblemente. La voz del coronel ya no era fuerte, sino un siseo bajo y venenoso que, de alguna manera, resultaba aún más aterrador. Está usted aquí, en este campo de tiro, con ese uniforme, y se atreve a sermonear a este hombre. ¿Se atreve a decir que su arma es insegura?
Sargento, la cinta de la culata de ese rifle tiene más historia de combate que todo su escuadrón junto. Ese rifle es un artefacto histórico registrado en la Infantería de Marina. Museo del Cuerpo. Gunny X tiene el privilegio único de ser su custodio permanente. Lo trae aquí una vez al mes para asegurarse de nunca olvidar cómo usarlo. Una lección que claramente nunca has aprendido. Se acercó más. Hablaste de estándares. No conoces el significado de la palabra. Este hombre es el estándar. Él es la historia que juraste defender. Y lo trataste con deshonra. Has fracasado como marine. Has fracasado como líder. Y has fracasado como hombre. Tú y tus hombres se presentarán en mi oficina en 1 hora. Estarás con tu uniforme alfa de servicio. Te sugiero que dediques el tiempo intermedio a reflexionar sobre la magnitud de tu ignorancia. Le dio la espalda a Evans, despidiéndolo por completo, y volvió a mirar a Bernard, con expresión suavizada. Gunny, lamento profundamente la falta de respeto que te han mostrado hoy. Bernard finalmente levantó la vista, sus ojos azul pálido pasando del coronel al rostro avergonzado del sargento Evans. Esbozó una pequeña sonrisa triste y posó una mano tranquilizadora sobre el coronel. Brazo. Son niños, coronel, dijo con voz suave. Los entrenamos para que sean orgullosos, para que sean leones. A veces, el rugido de un león joven es más fuerte que su sabiduría. No es un fracaso. Es solo parte de crecer. Miró directamente a Evans, quien se estremeció como si lo hubieran golpeado. El núcleo no necesita que seas perfecto, hijo. Solo necesita que aprendas. Mientras Bernard hablaba, su pulgar rozó el borde áspero de la cinta naranja de su rifle. El mundo volvió a parpadear, un último eco del pasado. Estaba de vuelta en el gélido infierno de los elegidos. La batalla había terminado. El terrible silencio del período posterior resonaba en sus oídos. Un joven marine, con el brazo en cabestrillo ensangrentado, observaba la horrible reparación improvisada del rifle de Bernard. Es horrible, había dicho el joven con voz débil. El joven Bernard, con el rostro convertido en una máscara de escarcha, mugre y agotamiento, había logrado esbozar una leve sonrisa. Funciona, había respondido con la voz ronca. Cuando todo lo demás está roto, eso es todo lo que importa. La lección de la cinta no era solo sobre supervivencia. Era sobre perseverancia. Era sobre usar lo que tenías, sin importar lo roto que estuviera, para proteger a quienes te rodeaban. Era una prueba de que la verdadera fuerza no residía en la perfección, sino en la voluntad de mantener la unidad cuando todo se desmoronaba. Las consecuencias para el sargento Evans y su escuadrón no se hicieron esperar, pero no fueron las que él esperaba. No hubo ninguna medida disciplinaria formal ni registro en su hoja de servicio. El coronel Tyson, honrando la sabiduría de Gunny X, había optado por la educación en lugar del castigo. Evans y sus 7 hombres recibieron la orden de pasar las 2 semanas siguientes separados de su unidad. Su tarea consistía en presentarse ante el historiador de la base cada mañana a las 0:80. Pasaron esas semanas en los polvorientos archivos de la biblioteca y el museo de la base, rodeados de documentos amarillentos y vitrinas llenas de reliquias. Se les encomendó un único proyecto: recopilar un relato histórico completo de la dura experiencia de la Primera División de Marines en el embalse elegido, con especial atención a los actos de heroísmo individuales ocurridos durante la fuga. Leyeron informes posteriores a la acción, cartas personales de los soldados que habían muerto allí y transcribieron relatos orales de los pocos supervivientes. Para Evans, fue una experiencia transformadora. Leyó la condecoración de Bernard con la Cruz de la Marina, no en una tablilla, sino en el documento original mecanografiado. Dio los nombres de los hombres que Bernard había salvado.
Leyó sobre las adversidades, el frío brutal y la valentía inquebrantable que se necesitaba para sobrevivir, y mucho menos para luchar. El orgullo arrogante que había sentido por su propio uniforme fue reemplazado por una profunda y humilde reverencia por los hombres que lo habían llevado antes que él. Aproximadamente un mes después, Evans, ahora vestido de civil, estaba sentado solo en una mesa de un pequeño restaurante fuera de la base. La puerta se abrió y entró Bernard Hicks. Se movió lentamente, con los pasos cuidadosos de los ancianos, y se sentó en la barra. El corazón de Evans latía con fuerza. Sabía que tenía que hacer algo. Salió de su mesa y se acercó al anciano, deteniéndose a una distancia respetuosa. «Sargento de artillería Hicks», dijo, con una voz apenas susurrante. Bernard se giró en su taburete, con expresión indescifrable. «Sargento», reconoció con un gesto. «Señor, nunca me disculpé como es debido por mi conducta en el campo de tiro», balbució Evans, con la mirada fija en el suelo. «Lo que hice fue inexcusable. Fui arrogante e irrespetuoso. No hay excusa. Lo siento». Bernard miró al joven un buen rato y luego señaló el asiento vacío junto a él en el mostrador. «Siéntate, hijo. Te invito a un café». Evan, sorprendido, se sentó. Se quedaron en silencio un momento mientras la camarera le servía un café. «¿Terminaste tu tarea con el historiador?», preguntó Bernard, removiendo el azúcar en su taza. «Sí, señor, lo hicimos». «¿Aprendiste algo?». «Aprendí», dijo Evan, con la voz cargada de emoción. «Que no sabía nada sobre la esencia, sobre el sacrificio, sobre cómo se ve la verdadera fuerza». Bernard asintió lentamente, tomando un sorbo de café. «Bien», dijo. «Es un buen punto de partida». Se sentaron allí durante una hora. Dos marines de mundos diferentes, dos épocas con la misma esencia, hablando de rifles, de historia y del peso del uniforme que ambos compartían. Se había construido un puente, una conversación tranquila a la vez. Historias como la de Bernard nos recuerdan que los héroes a menudo no hacen alarde de su valor. Viven vidas tranquilas entre nosotros, llevando el peso de la historia en sus corazones. Si esta historia de coraje silencioso te conmovió, dale a me gusta a este video, compártelo con otros y suscríbete a Better en Valor para más historias de los héroes modestos que caminan entre nosotros.